Es Vivian Laguado, yo soy residente de cuarto año de medicina de emergencias de la Universidad junto con Ana, jefe de residentes del posgrado. Fuimos las tutoras académicas de tener pues, todo, y sobre Andrea, y fueron por Andrea, va interactivo, sí, sin- sin- Doctora, qué pena la interrumpo. Lo que pasa es que creo que estamos teniendo problemas con su me conexión. No sé si me escucha. escucho bien, pero sí veo en el chat que varios me dicen que no se escucha bien. Creo que ya, de pronto, ya sin compartir la pantalla, de pronto sí se le escucha mejor, doctora. Ah, bueno, listo. Nada, les estaba dando paso a Álvaro y Andrea. Me presento nuevamente. Mi nombre es Vivian Laguado, residente de cuarto año de Medicina de Emergencias de la Universidad del Rosario, junto con Laura Nasif, jefe de residentes del posgrado, y el doctor Navarro, que es nuestro invitado especial, emergenciólogo de la Universidad Javeriana. Asesoramos académicamente a Andrea y a Álvaro. Entonces, esta actividad en su gran mayoría fue por bastante interactivas de la colonia. Entonces, sin más, ya. Bueno, yo creería que Alvarito, Andrea, cuando ustedes quieran empezar. Listo, Lucho, perfecto. Bueno, estaba intentando prender mi cámara, pero no me prende. Disculpen que haga la charla así sin cámara, no sé, mi computador le está fallando. Pero bueno, mi nombre es Álvaro Pinto y junto con Andrea, pues digamos que estamos encargados pues, digamos, no exponerles porque la idea es que nosotros pues interactuemos durante el desarrollo del caso clínico, pero sí, pues digamos que traer a colación pues este tema que es muy importante en el contexto de la medicina de emergencias y pues por lo que nos dimos cuenta con Andrea desarrollando la charla pues de medicina en general, que es el sangrado de origen no traumático. Eh, entonces, pues nada, si quieres darle la siguiente, Andrea. Bueno, los queremos es invitar a que se conecten, porfa, a pues esa página que se llama Mentimeter. Van a necesitar un código, es muy similar a Kahoot, sin embargo, no es como una competencia, por así decirlo, sino que más bien es como una manera de que interactuemos todos y cuando les hagamos dos preguntas en específico, les vamos a avisar cuándo. Se van a ver sus respuestas en la pantalla. Entonces, sí, porfa, pueden ir entrando a esa página y ahí está el código.
De igual manera, les voy a mandar el código por el grupo para poder ir avanzando con la presentación. Listo, igual mientras se conectan, pues queríamos hacer como una pequeña aclaración o pues como una pequeña salvedad con respecto al tema. Pues digamos que obviamente el sangrado de origen no traumático pues incluye muchísimos temas que son temas, pues cada uno por separado muy amplios. Está todo lo que es la hemorragia pues de vías digestivas, todo lo que es la hemorragia posparto, el sangrado en el paciente con anticoagulación, el sangrado en el paciente con neoplasias o con cáncer, entre pues varios que se me quedan por fuera. Por lo que nosotros lo que quisimos fue darle un enfoque como más puntual al tema, dar un enfoque que nosotros creemos que puede ser pues como del gusto tanto de las personas o pues miembros del grupo que son de semestres más iniciales en la carrera como personas que están más adelante en su transcurso. Eh, Vamos a hablar específicamente sobre el sangrado en el paciente con anticoagulación. Les traemos pues un caso clínico. La idea es que la charla gire en torno al desarrollo de este caso clínico. Lo vamos a ir discutiendo por partes. Y por supuesto, pues así como la idea es que participen por medio del Mentimeter, pues vamos a hacer también preguntas como al aire para que ustedes nos puedan, digamos, contribuir con su enfoque clínico, con lo que ustedes piensan con respecto al caso. Por supuesto, digamos que la idea también es que nosotros discutamos un componente teórico que nos permita, pues, entender mejor el desarrollo del mismo, pero igual, pues sabemos que todos tenemos un conocimiento importante de base, que pues la idea es que lo pongamos en marcha para que discutamos este caso y le saquemos el mejor provecho pues a la charla. Entonces, pues nada, los invitamos a participar y pues para aclararles que el enfoque va a estar dado específicamente en el paciente con anticoagulación. Listo, entonces este es el caso clínico sobre el cual nos vamos a basar. Tenemos un paciente masculino de 75 años de edad con un cuadro clínico de 24 horas de evolución, consistente en 8 episodios de rectorragia, quien en las últimas 6 horas presenta coágulos en las deposiciones, acompañado de dolor abdominal en marco cólico izquierdo, tipo cólico de intensidad 7 de 10, intermitente, no irradiado, que mejora levemente con la administración de acetaminofén. Este dolor o pues este cuadro no se asocia a náuseas ni a émesis y niega fiebre. Dale la siguiente, André. En cuanto a la revisión por sistemas, pues el paciente únicamente como positivo refiere pues astenia, dinamia y niega síntomas irritativos urinarios. Entonces, pues digamos que teniendo en cuenta acá, pues únicamente, por supuesto, la enfermedad actual y la revisión por sistemas, queríamos hacer una primera pausa y si quieres, André, devuélvete a la enfermedad actual para que ellos la tengan ahí como visible y queríamos preguntarles, pues ustedes con este cuadro clínico, con esta enfermedad actual, ¿qué piensan que se les viene a la cabeza? Y pues teniendo en cuenta que, digamos, la idea es hacer un enfoque desde la medicina de emergencias en cuanto al abordaje inicial de este caso. Yo creo que hagamos preguntas dirigidas, Álvaro, pues como para que sea más fluida la, la presentación. Listo, sí, señora. Eh, bueno, entonces, pues no sé si, digamos, desglosemos el caso por partes, iniciando, pues, por supuesto, con los datos del paciente. Es un paciente de 75 años que nos llega, pues, inicialmente, como muy bien lo dicen ustedes, con una hemorragia de vías digestivas bajas. No sé si de pronto ustedes puedan mencionar ahí por encima qué diagnósticos diferenciales se les vienen a la cabeza con un paciente con hemorragias de vías digestivas bajas, no necesariamente únicamente en el marco pues, del paciente pues, como mayor de edad, sino en general diagnósticos diferenciales de hemorragia de vías digestivas bajas. Si quieren poder abrir el micrófono, no tienen que participar únicamente por el Mentimeter.
y no sé si alguno de pronto podría comentarnos, pues, cómo creería que sería importante, digamos, hacer el enfoque inicial de este paciente en el departamento de urgencias. O sea, ¿qué sería lo primero que ustedes descartarían? eh, o como lo primero que ustedes irían a ver en este paciente que les llamaría la atención, pensando, por ejemplo, en la evaluación inicial, en la evaluación secundaria. Pues, Alvarito, sí puedo participar. Me parece importante recalcar que el paciente tiene 75 años. Me parecería importante con él, digamos, ver si el paciente presenta fragilidad. Me parece importante también ver que es un cuadro clínico agudo de 24 horas, que ha tenido 8 episodios de rectorragia, lo que pues a mí me indicaría que posiblemente este paciente puede tener una anemia severa, y que además de eso pues presenta como tal el dolor abdominal, de una intensidad bastante alta, que pues no está asociado ni a náuseas ni a emesis. Yo siento que lo principal, digamos, en un contexto de urgencias en este paciente sería descartarle que esté haciendo un síndrome anémico severo, o que tenga, digamos, una descompensación hipovolémica. Listo, perfecto. Sí, entonces, pues como lo menciona Luis, pues digamos que algo que mencionábamos y que hacíamos mucho énfasis con los doctores es que siempre, debemos recordar que en el departamento de urgencias, cuando nos llega un paciente, siempre debemos iniciar como por la evaluación primaria, evaluación secundaria, de todo lo que nosotros siempre nos enseñan como en el orden en simulación, ¿cierto? Empezar por toda la valoración de la vía aérea, empezar pues, luego pasar a la B con el patrón respiratorio, valorar esfuerzo respiratorio, saturación, la auscultación pulmonar, cómo se encuentra, pasar a la C con todo lo que tiene que ver con la estabilidad hemodinámica, si el paciente tiene algún signo de choque. Por supuesto, pues que no hemos llegado a esa parte, pero pues como recordando que ese pues siempre debe ser el enfoque inicial. Nuevamente también la auscultación cardíaca es supremamente importante, pasar luego a la D pues con el déficit neurológico, hacer pues una evaluación neurológica inicial, tomar una glucometría, y pues ya luego pasar a la de exposición, que vendría siendo toda la evaluación primaria, y pues la evaluación secundaria, por supuesto, también para descartar cualquier tipo de etiología que pueda estar comprometiendo la vida del paciente en el contexto, digamos, agudo. Entonces, pues nada, como bien lo mencionaban ustedes en el Mentimeter, pues es un paciente que está cursando con un cuadro de una hemorragia de vías digestivas bajas, y ya pues en cuanto a los diagnósticos diferenciales, que pues era una de las preguntas que les hacíamos, por supuesto que no es pues el enfoque de la charla no va a ser sobre hemorragia de vías digestivas, sino, pero pues igual para irlo enfocando y para tenerlo en mente, pues traímos como la tabla para recordar esos diagnósticos diferenciales, pues en estos pacientes que pues podrían ser, se clasifican en tres según pues, de up-to-date, vascular, inflamatorio y neoplásico. En vascular, como bien lo mencionaban ustedes, una diverticulosis o pues una pues, diverticulitis, las angiodisplasias, las hemorroides, en especial pues en un paciente que por ejemplo tiene pues una rectorragia y no tanto una hematoquesia, por ejemplo. En cuanto al inflamatorio, pues todo lo que tiene que ver con pues, las infecciones y la enfermedad inflamatoria intestinal, y las neoplasias, pues también muy importantes en un paciente pues, de edad avanzada, pues la presencia de pólipos o la presencia de algún tipo de carcinoma, pues digamos en el colon o pues en el tracto digestivo distal, que también sería importante entrar a evaluar o pues a descartar. Y pues ya teniendo, pues digamos, habiendo discutido esos diagnósticos diferenciales que pues importante tenerlos en mente, pues ya entramos a discutir como tal, pues esta parte del sangrado, que es como lo que sí, lo que nos reúne el día de hoy. Dale, Andrés. Listo, entonces, ahora continuando con pues en sí el caso clínico, tenemos estos antecedentes del paciente. Entonces, sabemos que patológicos, el paciente tiene diagnosticado fibrilación auricular, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica. Como farmacológicos, nos están diciendo que el paciente está en un tratamiento anticoagulante. Está tomando dabigatran, está tomando carbidol y está tomando furosemida. Y de igual manera tenemos los antecedentes quirúrgicos, que es una apendicectomía en el 2001 y no refiere ningún antecedente alérgico. Entonces, con estos antecedentes en cuenta, nosotros queremos empezar ya a indagar un poco sobre los anticoagulantes. Para poder explicar esto, queremos hacer un pequeño abrebocas y una generalidad muy grande sobre la cascada de coagulación. Entonces, la cascada de coagulación en sí
eh, es básicamente este proceso que tiene el cuerpo para sacar un coágulo para que el cuerpo tenga una formación de coágulo sanguíneo y de esta manera no nos desangremos y otras cosas. Sin embargo, de igual manera también existen coágulos patológicos que son como los de colesterol y entre otros. Lo que tenemos que tener en cuenta dentro de esto es que en la cascada de coagulación tenemos tres vías principales. Tenemos la vía intrínseca, la vía extrínseca, que en algún momento se van a juntar y van a crear la tercera vía, que es la vía común. ¿Qué tenemos que tener muy en cuenta de esto? Hay dos partes de la cascada de coagulación que son importantes cuando después queremos explicar los tratamientos anticoagulantes, que son el factor 10A, que es una enzima que es clave en la cascada de coagulación porque va a desempeñar un papel importante en la producción de trombina. Y trombina es el segundo punto muy importante en esta cascada, ya que la trombina es la que después va a ser la esencial para poder formar la formación del coágulo en sí. Entonces, como vemos en esta imagen, aquí vemos la malla de fibrina, que es la que se crea inicialmente, para después esta poder crear el coágulo en sí. Entonces, ya con este pequeño abrebocas entendido, queremos hablar un poco sobre los anticoagulantes. Entonces, los anticoagulantes existen diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, estos se van a dividir entre sus mecanismos de acción y sus vías de administración. De estos tenemos indirectos y directos y los orales y los parenterales. Los anticoagulantes son los medicamentos que van a hacer básicamente lo contrario que hace la cascada de coagulación. Entonces vamos a prevenir la formación de coágulos sanguíneos o van a reducir el tamaño de los coágulos. Y esto pues se van a utilizar más que todo para tratar y prevenir enfermedades en las que hay un mayor riesgo de la formación de coágulos. Entonces, de los anticoagulantes orales directos, tenemos dos tipos de mecanismos de acción. Tenemos los inhibidores del factor 10A y tenemos los inhibidores de la trombina. Hago un pequeño resalto en los inhibidores de la trombina, ya que uno de los fármacos que se utilizan dentro de esta categoría es el dabigatran. El dabigatran es precisamente el anticoagulante que está tomando el paciente en este caso. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el mecanismo de acción de este medicamento, así como su vía de administración. Entonces, cuando tenemos un paciente que está en un tratamiento anticoagulante, tenemos que hacer algunas preguntas muy específicas, ya que esto nos va a dar una indagación crítica ante el estado del paciente y de igual manera, con estas respuestas en cuenta, tenemos una mejor idea de cómo continuar con el manejo del paciente. Entonces, ya teniendo en cuenta que tenemos un paciente de tercera edad que está en tratamiento anticoagulante, tenemos que hacer otras preguntas que son, ¿qué anticoagulante está tomando el paciente? Ya sabemos que es dabigatran. ¿Cuándo fue la última vez que se tomó la dosis? Esto es muy importante también. Y hay dos preguntas que son relevantes, especialmente para mucho después cuando Álvaro lo hable, es sobre la terapia reversible. Y esto es, uno, saber si el paciente tiene alguna enfermedad renal conocida. Esto porque alrededor del 80 al 85% de los anticoagulantes, sí, de los medicamentos anticoagulantes son de excreción renal. Y específicamente este medicamento, el dabigatran, es de excreción netamente renal. Entonces es muy importante saber esto, pues precisamente para tener una idea del estado renal del paciente en cuestión de este tratamiento. Y por último, tenemos que preguntar si el paciente también toma aspirina u otro tipo de medicamentos que inhiban la función plaquetaria, precisamente para tener una idea mayor sobre el estado actual del paciente y cómo es que continúa con su tratamiento anticoagulante. Listo, ya pasando entonces a la parte del examen físico, digamos que siguiendo con el caso, tenemos un paciente que tiene una cifra de tensión arterial en 80-40 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca en 120, una frecuencia respiratoria en 18, una temperatura en 36 y una saturación de oxígeno en 88%. En cuanto, digamos, pues, a la apreciación general del paciente, tiene una palidez generalizada en cabeza y cuello, pues en unas claras anictéricas, conjuntivas normocrómicas, un cuello que no es doloroso a la movilización pasiva y que no presenta adenomegalias.
A nivel torácico, pues es un tórax simétrico, normoexpansible, sin signos de dificultad respiratoria, con ruidos cardíacos rítmicos sin soplos y ruidos respiratorios presentes en todos los campos pulmonares sin agregados, pues sin ningún tipo de sobreagregado. Dale, siguiente. Listo. En cuanto al examen neurológico, tenemos un paciente que está pues alerta, orientado, sin déficit motor sensitivo aparente, con reflejos tendinosos, dos cruces, fuerza pues de 5/5. En las extremidades son simétricas, sin edema, y llama la atención el llenado capilar de 4 segundos en miembros inferiores. En cuanto al abdomen, es un abdomen que es blando, depresible, doloroso a la palpación superficial y profunda en hipocondrio izquierdo, pero que no presenta signos de irritación peritoneal. Digamos que teniendo en cuenta esto y pues en especial los signos vitales, acá les traíamos pues la segunda pregunta para ustedes, y es pues ¿qué piensan con esos signos vitales y cómo pensarían que se podría clasificar el sangrado de este paciente? Es decir, un sangrado que puede ser un sangrado mayor, un sangrado menor, un sangrado pues de un sitio crítico, un sangrado de un sitio no crítico. Mejor dicho, ¿qué pensarían ustedes con respecto al sangrado que está presentando este paciente con esos signos vitales en particular? Pueden responder pues hablando, prendiendo el micrófono o pueden también responder por el Menti, no hay ningún problema. Bueno, pues la tensión arterial va a estar hipotenso, tiene una frecuencia cardíaca a niveles de taquicardia, un llenado capilar en 4 segundos. Yo creo que el paciente está en un contexto de una rectorragia y tiene un sangrado de pues, vías digestivas bajas, pero es un sangrado mayor. No sé. Listo, sí, súper. Pues no, creo que no veo respuestas en el Mentimeter. Entonces, si quieres, pues volvamos a la presentación, André. Listo, sí, súper. Listo. Entonces, pues efectivamente, como lo mencionaba Valeria, si quieres darle atrás un segundo. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Juan Diego Navarro, yo soy especialista en medicina de urgencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Y pues digamos que ya llegando a este punto, quería preguntarles al auditorio lo mismo que habíamos hablado en algún momento, Álvaro y Andrea, ¿qué otras estrategias creen que hay, que han leído para definir, digamos que la criticidad del sangrado? Si conocen el índice de choque, si utilizarían el ecógrafo, quiero saber qué conocen al respecto. El que quiera responder puede abrir el micrófono. Hola, ¿sí escucharon al doctor Navarro? Sí, doctora, pues le voy a responder al doctor Navarro con lo que sé. Tengo entendido que con la ecografía uno puede utilizar, en este momento se me salen el nombre de los criterios de la mente,
pero tengo entendido que comparando los diámetros como tal de algunos vasos grandes, podemos determinar si el paciente está cursando con una hipovolemia. También, digamos, se puede utilizar lo que utilizamos cuando estamos sospechando sepsis, lo que son las variables, los signos dinámicos, en los que más que se llaman, mirando, digamos, cómo responde, por ejemplo, el paciente en una posición de Trendelenburg a, digamos, la reposición de líquidos. Tengo entendido esas dos. Bueno, Luis, muy bien. Digamos que contestando la primera pregunta del doctor Navarro que les hacía sobre el índice de choque, acuérdense que es la integración de dos variables fisiológicas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta y ustedes pueden, digamos que, saber si un paciente está chocado, está en choque, viendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Entonces, ustedes con hacer hay una división con la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, pueden evaluar, digamos que la gravedad de este paciente, si está o no está en choque, en este caso en un choque hemorrágico, y digamos que se han propuesto diferentes valores para asimismo determinar el grado del choque. Sí, se ha dicho que si está mayor a 0,6, ya tenemos un choque. Hay algunos autores que lo dividen en choque de clase 1, 2, 3 y 4, y esto puede llegar a tener una sensibilidad alta del 75% y una especificidad del 86%. Entonces, ustedes ya con estos dos signos vitales pueden, digamos que, orientar al paciente y empezar como con un abordaje del mismo, ¿no? No sé si han escuchado sobre las ventanas de choque, que también es algo clínico que les va a aportar a ustedes bastante a la hora de manejar estos pacientes. ¿Alguno sabe cuáles son las ventanas de choque? Vivian, si quieres explícales las ventanas de choque. Bueno, Doctora, una entonces pregunta, tenemos tres. Dime. ¿se refiere a las ventanas con las que uno mira en la ecografía cuando uno sospecha una hemorragia interna? No, 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 no. Ventanas de choque se le dice a unas características clínicas que ustedes van a ver en el paciente que los van a hacer pensar que ese paciente está en choque. Entonces, van a tener la ventana renal, paciente que esté en oliguria, la parte cutánea, paciente que esté con piel fría, pálida, diaforesis, la parte neurológica, que tenga el paciente desorientación, que esté somnoliento, que esté confuso. Ya con eso y con el índice de choque, digamos que tiene unas herramientas iniciales para saber la gravedad y saber si está o no está en choque. Digamos que nosotros contamos y el doctor Navarro pues les pregunta también sobre la ecografía, algunas herramientas a la cabecera del paciente para ir guiando tanto el diagnóstico como la reanimación del paciente. Una de esas es el ultrasonido, ¿cierto? Digamos que ahorita no es como la finalidad de explicarle sobre los diferentes protocolos de choques que tenemos en ultrasonido, pero pues tener en cuenta que es una herramienta que ustedes pueden tener a la mano para saber si el paciente tiene o no tiene algunos signos ecográficos de choque. Tienen también los gases arteriales, tienen la posibilidad, digamos que en este caso no ayuda, pero en otros contextos una glucometría, un electrocardiograma. Es como para introducirlos y mostrarles cuáles son las herramientas con las que contamos nosotros como emergenciólogos para poder iniciar como un abordaje del paciente crítico. No sé si de pronto me hice explicar con lo que acabo de decir. Sí, Yo doctor. creo que hay dos cosas interesantes que hay también, que son fáciles de usar y que pues, están a la mano y son rápidas. Es el llenado capilar, hacerle presión al dedito, mirar, hacer presión, 5 segundos, mirar cómo está el llenado. Nos va a hablar indirectamente digamos que, de ese proceso de hipoperfusión que está recibiendo el paciente. Si bien el estudio más grande, digamos que es el Andrómeda Shock, que es sepsis, pero pues digamos que en cualquier paciente pues podemos medirlo si estamos sospechando y no tenemos o necesitamos una valoración rápida, no tenemos cómo hacer otras cosas, pues el llenado capilar también nos puede hablar indirectamente de cómo está ese proceso de hipoperfusión en el paciente.
Y lo otro es el Mottling Score, que es el paciente moteado. Uno lo mira en las rodillas y mira qué tan grande está ese moteado. Si bien ahorita digamos que habría que revisarlo en otro momento, pero pues mirar las rodillas del paciente es algo que se puede hacer de una forma rápida, que está correlacionado en los estudios con los niveles de lactato. El Mottling Score va a ser 0, 1, 2, 3, 4, y eso está correlacionado con unos niveles de lactato 2, 4, 8 y 16, y eso también está correlacionado con mortalidad. Yo creo que en urgencias, cuando estamos en una sala de reanimación, un paciente con un choque hemorrágico y uno le ve que está moteado sobre el abdomen y eso, pues un paciente que uno ya correlaciona con una alta probabilidad de mortalidad, eh, pues digamos, por ese proceso de hipoperfusión, pero son cosas rápidas que pueden hacer en la evaluación del paciente. Ya si quieren, continuamos. No sé si tengan alguna duda, pregunta o algo más. Yo por ahí veo que Vale tiene levantada la mano, pero no sé. Eh, yo pues quería decir pues lo que tenía en mente es que obviamente nosotros podemos sospechar cuando el paciente se encuentra, como ya nos comentaron los doctores, en el estado de choque, pues cuando tenemos pues, las manifestaciones clínicas, como ya habíamos visto, alteración del estado mental, la oliguria, la piel moteada, adicionalmente los signos vitales como la hipotensión arterial o los gases arteriales que nos mostrarían la hiperlactatemia. Pero sé que también contamos con ciertas herramientas, como por ejemplo el FAST, pues para poder dar un contexto de un hemoperitoneo, un sangramiento abdominal, que sé que no es el caso que nos están presentando, pero pues también nos podría ayudar a identificar pues el origen del sangrado. Y pues adicionalmente lo que nosotros conocíamos en sepsis es que podemos también evaluar la compresibilidad de la vena cava para determinar qué tan buena está siendo la respuesta a los fluidos, o cosas tan simples como por ejemplo levantar la pierna en los pacientes, las piernas, pues para dar ese bolo fisiológico que deberíamos tener. Creo que son como cosas, igualmente sé que eso es como mucho más amplio el tema, pero creo que sería una buena aproximación que podríamos hacer. Sí, perfecto. Digamos que el FAST, aunque es un protocolo de trauma, pero si ustedes sospechan que tiene un sangrado y que lo probable es que sea de abdomen, pues igual se puede hacer, se puede sacar un poco del contexto de trauma y buscar líquido libre. Eso, hay otros protocolos que son un poco más extensos que nos permiten buscar choque, cuando el paciente tiene un choque indiferenciado, no tenemos claridad, ahí está el protocolo Roche, o se puede usar intraparo, que está el protocolo CASA, eh, entre otras cosas, pero perfecto la valoración del índice de vena cava, el índice de colapsabilidad de vena cava, eh, es muy útil en todos los contextos, y si ustedes sospechan que a ese paciente le falta, que está deshidratado o que está en una hemorragia y no les queda muy claro, pues pueden hacerlo y digamos que tendrían un contexto ahí, pero sí, es muy bien. Listo, doctor, muchas gracias. Pues digamos que siguiendo con el análisis del caso, pues como mencionaba, pues ya había pues, mencionado previamente Valeria, pues tenemos un paciente que tiene una tensión arterial sistólica en 80, lo cual pues nos da para una hipotensión sistólica, una frecuencia cardíaca en rangos de taquicardia y además un llenado capilar en 4 segundos, que pues digamos que correspondiente con todo lo que ustedes estaban mencionando, pues nos habla de un cierto grado de, pues, un cierto nivel de gravedad del paciente. Y pues con respecto al índice de choque nos daría un 1.5, que pues claramente, como la doctora ya explicó, estaría pues digamos en rangos, sí, pues que nos harían pensar en esto. Entonces, si quieres, sigamos, André. Entonces, ahora sí, con respecto a la clasificación puntual pues, de la pregunta que les estábamos haciendo sobre cómo diferenciar un sangrado mayor a un sangrado menor, pues digamos que la literatura nos propone estos tres criterios y hablamos de un sangrado menor cuando se cumple uno o más de estos criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Vamos a tener el sitio crítico, es decir, los sitios, aquellos sitios donde siempre que haya sangrado, pues vamos a hablar de un sangrado mayor. Entonces, si quieres darle siguiente, André, un segundo. Y además, pues que se acompañe de un compromiso de la función orgánica pues, de estos sitios. Entonces, por ejemplo, todo lo que es un sangrado intracraneal, intraparenquimatoso, los sangrados intraculares, los sangrados espinales, un sangrado a nivel de la vía aérea, a nivel del pericardio, intraabdominales, retroperitoneales, intraarticulares y musculares. Obviamente, digamos que cada uno tiene sus consideraciones particulares, pero pues ellos son algunos de los que podemos encontrar. El otro criterio vendría siendo la inestabilidad hemodinámica, que pues también es uno de los más importantes teniendo en cuenta todo lo que mencionábamos con respecto a la aproximación clínica de los pacientes, siendo la taquicardia aquel signo que se presenta de manera pues más temprana. Adicionalmente la hipotensión sistólica, como lo veíamos en el caso del paciente,
una caída de la tensión sistólica de más de 40 milímetros de mercurio, es decir, un paciente que manejaba una tensión arterial sistólica inicial que posteriormente se presenta 40 milímetros de mercurio más pues debajo de lo que normalmente maneja. La hipotensión ortostática, que recuerden que es esa hipotensión que se presenta con una caída de más de 20 milímetros de mercurio en la sistólica o de 10 en la diastólica cuando el paciente se pone de pie, la tensión arterial media menor a 65 y el gasto urinario menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora, que vendría siendo rangos de oliguria. Y por último tendríamos el criterio del sangrado profuso, es decir, aquel sangrado que produce un descenso de la hemoglobina de más de 2 gramos por decilitro o que requiere una transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos, pues digamos que para su abordaje inicial y estabilización. Esto es lo que nosotros vendríamos a hablar de lo que es un sangrado mayor, y como vemos en el contexto de nuestro paciente, no tanto por el sitio crítico, porque digamos que si bien el sangrado intraabdominal hace parte de esos sitios críticos, nuestro paciente lo que tiene es un sangrado de vías digestivas, lo cual pues vendría siendo pues diferente, pero sí por el lado de la inestabilidad es un paciente que, como mencionábamos, tiene pues, unos criterios clínicos que nos hacen pensar en que esté cursando con un sangrado mayor. Si quieres darle la siguiente, Ana. Entonces, como tal, pues este es el algoritmo que nos propone pues el artículo en el que nos basamos, y pues vendría siendo acá la clasificación inicial de identificar esos pacientes que se presentan con un sangrado mayor, porque en ellos vamos a tener en cuenta unas intervenciones que son diferentes a las que habría pues en un contexto de un sangrado menor. Entonces, si quieres dar la siguiente. Ahora, en cuanto al enfoque paraclínico, una vez, digamos, nosotros hacemos la estabilización inicial del paciente y todo aquello que vaya a necesitar, debemos tener en cuenta que estamos en el contexto del paciente que viene anticoagulado. Un paciente que viene anticoagulado y que además está presentando un sangrado clínicamente relevante o pues clínicamente significativo, nos indica que sí o sí debemos hacer una medición de factores pues pues, de los tiempos de la coagulación, para valorar a qué nivel de anticoagulación estamos. Entonces, por supuesto, como ya los mencionaba Andrea, tenemos diferentes anticoagulantes y para cada uno de ellos, debido a que actúan sobre niveles distintos de la cascada de coagulación y sobre factores particulares, vamos a tener que medir diferentes paraclínicos. Con respecto a la warfarina, como sabemos que ella lo que hace es inhibir el metabolismo de la vitamina K y por ende los factores asociados al metabolismo de esta, lo que vamos a hacer es evaluar el estado de coagulación o pues los tiempos por medio del INR, que es el índice pues normalizado. Esto a menos que haya, pues, digamos, una contraindicación, por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada. Y pues nos vamos a basar en ese INR, como ya lo vamos a ver más adelante, para determinar la necesidad de, digamos, terapias de reversión u otro tipo de aproximaciones. En cuanto a los DOACs, lo que vamos a hacer, pues, es un poco más complicado, porque no se conoce, digamos, un nivel específico para cada tipo de anticoagulante, pues a partir del cual se predisponga al paciente a un sangrado, por lo cual no es tan claro como si lo es con el INR, pero sí se ha visto pues, que puede haber una asociación pues, clínicamente relevante cuando tenemos pues, DOACs por encima de 50 o necesidad de intervención quirúrgica y niveles del anticoagulante específico por encima de 30. Dale la siguiente. En cuanto al dabigatran, tenemos pues ciertos exámenes disponibles como lo son el tiempo de trombina diluido, el tiempo de coagulación de carina o la espectrometría para la medición de los niveles pues ya más puntualmente. En la práctica, ¿qué es lo que se ve? El tiempo de trombina, que es muy sensible, y el tiempo de tromboplastina parcial. Importante tener en cuenta que el tiempo de tromboplastina parcial prolongado nos habla pues, de una dosis terapéutica, pero digamos que si está normal, no descarta que el paciente no se encuentre en una dosis terapéutica o supraterapéutica que nos podría estar explicando, digamos, el sangrado que está presentando. En cuanto a los inhibidores del factor 10A, lo ideal sería la medición como tal de los niveles del factor, calibrada para el fármaco específico del que estemos hablando, y si no, se podría considerar el uso del tiempo de protrombina. Un tiempo de protrombina prolongado, también, así como en el contexto del dabigatran, como lo veíamos con el tiempo de tromboplastina, nos habla de que el paciente está con una dosis terapéutica o supraterapéutica, pero el tiempo, o sea, el hecho de que esté normal, no nos descarta que el sangrado pueda estar asociado a esa anticoagulación que el paciente está presentando o que no haya como una sobremedicación o pues digamos algo que esté explicando relacionado con la ingesta de ese fármaco, la sintomatología o el cuadro clínico del paciente. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta en sí cuál es el diagnóstico diferencial del paciente y en sí cuando estamos hablando de los anticoagulantes, queremos saber muy bien cuál es el manejo que uno le da a este tipo de pacientes cuando tienen sangrado mayor.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer en cualquier tipo de caso es descontinuar la droga. Sabemos que si el paciente continúa en este tipo de casos, pues lo único que van a hacer es empeorar los síntomas. Entonces, el primer paso siempre va a ser discontinuar la droga. Ya después de esto, se tiene que tratar como cualquier otro paciente que venga con una hemorragia. Entonces, son las medidas locales de hemostasia, sea compresión mecánica o una hemóstasis quirúrgica si es necesario. Sin embargo, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es la reposición de fluidos y la transfusión de hemoderivados si es necesaria, ya que tenemos que tener en cuenta que en este caso estamos tratando con pacientes que probablemente no estén bien hemodinámicamente. Entonces tenemos que hacer una resucitación de este tipo para que el paciente primero se estabilice. Entonces, eso es como lo básico y lo primero que uno hace para el manejo de este tipo de pacientes. Ya después tenemos que dividir este paciente en dos tipos. Si tiene una hemorragia mayor sin riesgo vital ni compromiso del órgano crítico, o tiene una hemorragia mayor que tiene un riesgo vital o compromiso del órgano crítico. Con pacientes donde no tenemos este riesgo, usualmente lo que hacemos es tener el manejo hasta esta parte y considerar los agentes reversores en caso de una hemorragia persistente. Entonces hay que monitorizar al paciente. Sin embargo, en aquellos pacientes donde sí hay un mayor riesgo vital o compromiso del órgano crítico, tenemos que utilizar las medidas descritas de hemorragia mayor sin riesgo vital, así como usar los agentes reversores. Vamos a indagar un poco más sobre esto más adelante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es precisamente para sacar del sistema un poco y empezar a formar más la cascada de coagulación y quitar el efecto de los anticoagulantes. Entonces, ya teniendo en cuenta esto del manejo del sangrado mayor, vamos a enfocarnos un poco con el manejo del sangrado que tiene el paciente de este caso. Entonces, sabemos que este manejo, el paciente tiene un sangrado mayor en las bases gastrointestinales bajas. En este caso, tenemos que primero dividir al paciente si está estable o inestable. Y teniendo en cuenta esto, continuamos. Pero usualmente lo que uno hace con este tipo de pacientes es utilizar la colonoscopia. ¿Por qué? Porque la colonoscopia nos permite la posibilidad de obtener el diagnóstico y la hemostasia al tiempo. De esta manera, tener los objetivos más importantes del paciente y poder conseguir la hemostasia y prevenir más hemorragias. Entonces, como vemos en este algoritmo que tenemos al lado, podemos ver que ya después de que el paciente esté estable, tenemos una respuesta y tenemos que hacer una colonoscopia con 24 horas, dentro de las 24 horas que el paciente entre a urgencias. Una de algunos tipos de la hemostasia que se pueden hacer dentro de la colonoscopia puede ser la inyección local de la epinefrina en la zona donde haya el sangrado, la cauterización, la ablación o hemoclips en úlceras donde si encontramos úlceras se pueden utilizar este tipo de clips. Listo. Ya pasando un poco a hablar sobre la reversión de la anticoagulación, entonces pues iniciamos hablando sobre la indicación que va a tener esto, porque digamos que no en todos los pacientes va a estar indicado. Como veíamos, ya estamos hablando específicamente del paciente que tiene un sangrado mayor, el paciente con sangrado menor ya entra en otra categoría que no vamos a mencionar. El sangrado menor pues vendría siendo esta parte en amarillo del algoritmo y nos vamos a enfocar en esta parte que está en roja. Entonces iniciamos con un paciente que tiene un sangrado, como ya mencionábamos, que se caracteriza como mayor, y vamos a valorar si esto pues, se encuentra en un sitio crítico, que como mencionábamos, si bien el compartimiento intraabdominal hace parte, el sangrado de hemorragias digestivas no entra directamente, o un sangrado que llega a comprometer la vida del paciente. Si nosotros consideramos que el paciente no cumple con ninguno de estos dos criterios, lo que vamos a hacer es, como ya nos mencionaba Andrea, digamos que retirar el anticoagulante y pues tomar las medidas apropiadas para lograr el control del sangrado, pues digamos que como ya hemos mencionado, hay unas medidas que tendríamos que hacer teniendo en cuenta el sangrado que está presentando nuestro paciente. Si estas medidas definitivamente no funcionan, ahí es que empezamos a considerar la reversión de la anticoagulación. Ahora, ¿qué pasa en ese paciente que sí tiene, digamos, sangrado en un sitio crítico y sangrado que puede amenazar la vida? Adicionalmente de tener la anticoagulación y pues, de hacer esas medidas de control pues, inicial, lo que vamos a hacer es darle la reversión porque pues, es un sangrado que nos va a generar un compromiso importante en este paciente. Entonces, pues digamos que la siguiente pregunta que les queríamos hacer es, pues si ustedes consideran
que nuestro paciente, pues del caso que estamos discutiendo, ameritaría hacerle una reversión de la anticoagulación o pues digamos que cómo sería ese enfoque. Bueno, pues yo consideraría que sí sería importante revertir esa anticoagulación. Inicialmente, pues porque tenemos a nuestro paciente inestable que cumple criterios con pues, de sangrado mayor y pues que puede ser potencialmente mortal para el paciente. Pues yo qué haría si las medidas iniciales no funcionan, o sea, si los líquidos endovenosos no funcionaron, si yo le consideré dar una reposición de sangre 1 a 1 de plaquetas, glóbulos y plasma, pues obviamente para evitar esas coagulopatías por diluciones, y se me estabiliza el paciente, sí consideraría la reversión de la anticoagulación. El paciente del caso que nos comentan, pues viene manejado con dabigatran. Tengo entendido que se maneja de forma conservadora, es decir, quitaríamos la dosis del anticoagulante y si no, después daríamos el anticuerpo monoclonal, hidralizumab, una cosa así, la verdad no me acuerdo muy bien, que pues es dirigido pues al factor 2 pues para que no permita que se inhiba como tal pues su efecto por el anticoagulante, pero pues no estoy segura. Listo, sí, súper. Pues efectivamente, pues digamos que ese es el enfoque que habría que tomar en este caso, por supuesto, después de las medidas iniciales y de intentar pues como estabilizar al paciente. Nosotros pues tendríamos que tener también en cuenta el factor de disponibilidad. Sabemos que pues digamos en países de altos recursos donde pues no escasea digamos la disponibilidad de medicamentos, pues estos algoritmos se manejan directamente, pero nosotros debemos también tener en cuenta que como siempre nos dicen en los hospitales a los que llegamos, debemos saber cuáles son los fármacos que se manejan ahí localmente, porque no necesariamente, digamos, estos anticuerpos monoclonales, por ejemplo, van a estar disponibles pues en todos los rincones de nuestro país, en el contexto, pensando en un contexto de un rural o algo por el estilo. Entonces, pues digamos que ese también sería un factor a tener en cuenta y recordar, pues nuevamente, las dos indicaciones, que serían el sangrado mayor que amenaza la vida y el sangrado mayor que no responde a las medidas iniciales. Entonces, si quieres darle la siguiente, André. Listo. Ahora vamos a hablar un poco sobre la reversión de la anticoagulación en general, no únicamente en el paciente. Igualmente sí lo vamos a mencionar. Entonces, iniciando con la warfarina, pues recordar que como el mecanismo de acción de este medicamento es la inhibición pues, de la oxidación de la vitamina K, lo que nosotros vamos a hacer es pues, literalmente tener el antídoto a la mano, que es la vitamina K. Entonces, este antídoto lo que va a hacer es restaurar la capacidad intrínseca de carboxilación de una manera dosis dependiente. Entonces, va a ser mucho más efectivo por vía intravenosa que por vía oral, pero acá hay algo importante a tener en cuenta con respecto al uso de la vitamina K y es que no nos va a revertir la coagulopatía. Es por esto que hoy en día, digamos que en función de lo que yo les mencionaba del nivel de INR que podemos pues mirar acá al lado izquierdo, más izquierdo del algoritmo que les pongo en la pantalla, es que en función del INR nosotros vamos a usar lo que se conoce como el complejo protrombínico de 4 factores. ¿Qué quiere decir esto? Es un complejo de concentrados pues, de factores de la coagulación que tiene factor 2, factor 7, factor 9, factor 10, proteína C y proteína S. Digamos que en los contextos en los que no se cuenta con este complejo concentrado protrombínico, también está el de 4 factores, también está el de abajo, que es el segundo que les pongo, tiene factor 2, factor 9 y factor 10. Digamos que sería la indicación de manejo. Lo que les comento, en función del INR que nosotros encontremos, vamos a enfocar la terapia de reversión de nuestros pacientes con warfarina. En este caso, por ejemplo, si el INR está entre 2 y 4, vamos a dar 25 unidades por kilogramo. Si está entre 4 y 6, daremos 35 y si está mayor a 6 daremos 50 unidades por kilogramo. También existen unas dosis fijas que ya les mencionaremos más adelante, pues digamos que en qué contextos estarían indicados. Y por último, como les mencionaba que el aspecto de la disponibilidad es tan importante, en los contextos en los que no contemos con estos complejos de protrombina concentrados, vamos a considerar el uso de plasma, que es un agente de reversión no específico porque sabemos que el plasma, pues al fin y al cabo es donde se encuentran los factores de la coagulación pues, naturales con los que todos contamos. Pues digamos que es lo que nos permite hacer esa reversión. ¿Cuál es el riesgo del uso de plasma? Por supuesto, todo pues, en un balance riesgo-beneficio. Es el riesgo de generar sobrecarga hídrica, la posibilidad de producir una alergia o una lesión pulmonar asociada pues, a la administración del plasma. Dale la siguiente. Listo. Ahora con respecto a los inhibidores del factor 10A, entonces recordemos apixaban,
en edoxaban y demás, nosotros vamos a tener un antídoto que se conoce como el andexanet alfa. Esta es una proteína recombinante que tiene una estructura muy similar al factor 10A endógeno y por tanto lo que busca hacer es generar una inhibición competitiva con respecto a estos fármacos. Entonces el fármaco se une o sea, el fármaco, quiero decir, el anticoagulante se une al factor 10A, pues al andexanet alfa, para evitar que se una a los factores endógenos y así evitar el bloqueo pues, de la coagulación. ¿Cuál va a ser el efecto? Disminuye la actividad del apixaban y del rivaroxaban en 92% y logra pues, un control hemostático en 12 horas. Que es importante acá que, como les mencionaba, pues el apixaban y el rivaroxaban no son los únicos inhibidores del factor 10A con los que contamos, sino que, por ejemplo, en el contexto del uso de edoxaban, hay pues quienes dicen que, digamos, no se debería usar porque tiene una menor efectividad y una menor evidencia, pero lo que vemos es que, pues, se considera el uso de este porque, pues, digamos que no hay otras opciones para hacer la reversión. En cuanto a la alternativa, para cuando no tengamos disponibilidad de andexanet alfa, vendría siendo el complejo concentrado de protrombina. Dale la siguiente. Listo, ahora sí como tal, en lo que nos compete en el manejo de nuestro paciente, el dabigatran, entonces Álvaro, pues, si quieres, devuélvete un segundito para hacer una claridad sobre los doctor, inhibidores del factor 10A. Sobre todo porque yo no sé si ustedes han escuchado mucho el andexanet alfa, pero ¿cuántas veces lo han visto en los hospitales donde están rotando? pues doctor, yo no, o sea, como tal no lo he, no he visto que lo pongan, pero pues digamos que en los casos difíciles de interna en la cardioinfantil sí se menciona, eh, creo, si no estoy mal. Eh, Vivian, ¿tú alguna vez has visto andexanet alfa? En la Santa Fe, en un caso particular. Pero es súper raro. El Sí, problema del sí. andexanet alfa es lo costoso, pero costoso. Hay dos esquemas de manejo, el esquema de, el de dosis baja y el de dosis alta, y eso depende más que todo del tiempo sobre la ingesta, que si es menor a 8 horas, mayor a 8 horas, dosis altas o dosis bajas, y básicamente la diferencia es 800 miligramos y 400 miligramos, ese es el andexanetal. Uno vale en promedio $27.000, el otro vale en promedio $15.000. Entonces, en costo-efectividad, tal vez las opciones en el resto de hospitales colombianos pues pueden ser un poco más viables en cuanto a costos, el usar el complejo de 4 factores, que eh, aquí es muy frecuente el Octaplex, que ustedes se lo van a encontrar en diferentes rotaciones, es el Octaplex, que sí es costoso, pero pues no se sale del precio a esa forma. Y el Idarucizumab también es muy costoso. El problema y es que muchas veces no hay disponibilidad, es porque yo no lo uso tanto. Muy raro tener un paciente que tenga una pues que toque revertir una anticoagulación por dabigatran, no es lo más frecuente encontrarlo. Entonces, al comprar el medicamento para farmacia, no tiene recambio rápido. Entonces, muchos hospitales optan por no comprarlo y es la razón por la que a veces no está tan disponible. ¿Sí? Y el Octaplex usualmente está disponible en la gran mayoría de hospitales, pero si no lo tienen disponible, pues es bueno que se lleven eso. Era como por hacerles un poquito la claridad sobre el Andexanet alfa, que uno lo escucha, lo ve en las revistas, pero como que nunca tiene un contacto real con él y básicamente es por eso, porque no es costo efectivo. Listo, doctor, muchas gracias. Andrés, si quieres, darle la siguiente. Listo, entonces, ahora sí con respecto al dabigatran, pues recordar, muy bien como mencionaba Valeria, pues la primera línea de lo que menciona en la literatura pues es manejo conservador. Con manejo conservador hacemos referencia a descontinuar el anticoagulante y pues digamos que por supuesto omitir las siguientes dosis y generalmente pues pues, se ha visto que con eso es suficiente para regular el sangrado asociado a al uso de este anticoagulante. Sin embargo, si se ve pues, que pues, la descontinuación del medicamento no es suficiente para la regulación del mismo, lo que vamos a hacer es pasar a la reversión. Entonces, como mencionábamos, la reversión pues se da con idalicizumab, que es un anticuerpo monoclonal que tiene una afinidad 350 veces más fuerte por la trombina, pero pues sin actividad enzimática, es decir, que no la va a degradar, no la va a inhibir, perdón.
y por tanto pues se asocia con un cese del sangrado, pues con un cese de la actividad anticoagulante en 3.5 a 4.5 horas. Por supuesto, si no hay la disponibilidad, pues como ya mencionábamos, el complejo concentrado de protrombina. Acá, pues digamos que con respecto al dabigatran hay una salvedad a tener en cuenta, que es pues, la posibilidad de hacer hemodiálisis. El dabigatran es un medicamento que tiene una baja unión a proteínas plasmáticas y por tanto su fracción libre en plasma es mucho mayor. Lo que mencionaban los artículos era que era mayor al 85%, por lo que si se considera que su concentración sérica es lo suficientemente alta, y especialmente en pacientes con algún tipo de alteración de la función renal, se puede llegar a considerar la hemodiálisis como una estrategia pues, para reducir esos niveles. Por supuesto, pues en casos muy particulares, pues, con sus indicaciones específicas, pero es algo que se mencionaba y pues que me pareció pues, como interesante poner con respecto a la farmacología de este medicamento. Si quieres darle la siguiente. Entonces, ahora digamos que ya hablamos sobre la reversión de la anticoagulación. Ahora hablemos un poco sobre, digamos, cuando ya el paciente pues, presenta una estabilidad hemodinámica, nosotros cuándo hacemos ese reinicio de la anticoagulación. Es decir, nosotros cómo vamos a proceder sabiendo que es un paciente que tiene una fibrilación auricular, una indicación clara para estar anticoagulado, pero que está presentando un sangrado que lo llevó al episodio pues, que estamos discutiendo en la charla. Entonces, pues lo que nos menciona la literatura es que nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacer como una reevaluación de esas indicaciones que tiene el paciente. Entonces, tras un sangrado por anticoagulación, revaloramos esa indicación, vemos que si persiste esa indicación, tenemos que hacer un balance de riesgo-beneficio. Es decir, que la anticoagulación verdaderamente supere, o pues el beneficio asociado a la anticoagulación verdaderamente supere el riesgo de sangrado agudo o sangrado crónico que se puede llegar a producir por el uso del anticoagulante. Ahí lo que mencionan es que, pues, digamos, también hay que empezar a valorar en estos pacientes que presentaron el sangrado asociado al anticoagulante la posibilidad de hacer un control, por supuesto no en todas las indicaciones, pero en las indicaciones en las que aplica, del uso de tromboprofilaxis. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre los algoritmos para enfocar esta parte del manejo. Tenemos que corregir riesgos. ¿A qué hacemos referencia con esto? Pues, por ejemplo, lo que mencionábamos, si un paciente con warfarina va a tener un INR supraterapéutico, pues hacer el ajuste de acuerdo con el nomograma de las dosis de la warfarina para que llevar al paciente a los rangos que deseamos. Si el paciente está haciendo uso de anticoagulación más antiplaquetarios o que tiene una antiagregación dual, por ejemplo, pues considerar el uso de descontinuar alguno de los dos antiagregantes o ver cómo se ajusta ese manejo anticoagulación-antiagregación. Si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, sabemos que, como nos mencionaba Andrea al principio, la enfermedad renal crónica se asocia pues, con una alteración en el aclaramiento de estos medicamentos y que va a ser importante tener esta alteración de la funcionalidad en cuenta para ajustar las dosis y que no estemos generando un sangrado por una dosis excesiva. Y por supuesto también tener en cuenta las interacciones medicamentosas que puede haber en estos pacientes, que por supuesto son pacientes que tienen generalmente pues múltiples patologías que pueden estar con múltiples o pues con polimedicación y que es importante tener en cuenta también ese aspecto. Y por último, en el último factor a considerar antes de lograr reiniciar la anticoagulación, si así se considera necesario, es como tal la farmacología. Es decir, seleccionar el medicamento y la dosis correcta para el paciente que nosotros estamos manejando. Por supuesto, esto ya saliendo un poco del contexto de emergencias y ya más el paciente, pues digamos que para su control crónico de su condición de base. Si quieres dar la siguiente. Entonces, este es el algoritmo que nos propone la guía. Entonces, si el paciente cumple con alguna de estas indicaciones, por ejemplo, acá vemos que nuestro paciente cumpliría con el tema del CHA2-VASc, ¿cierto? Al calcular, pues con los pocos datos que tenemos del paciente, al calcular el CHA2-VASc nos da un puntaje de 3. Entonces, por ejemplo, acá el paciente, pues saldría este algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el algoritmo? Si el paciente cumple alguno de estos, tendría que pues, considerarse descontinuar la anticoagulación, por lo menos por un tiempo más prolongado, y empezar a valorar otras opciones. Acá, ¿qué nos dice? Por ejemplo, si el paciente tiene una indicación para la anticoagulación temporal, es decir, aquellos pacientes que están con profilaxis postquirúrgica, los pacientes que tuvieron, por ejemplo, un evento de un tromboembolismo venoso en los últimos 3 meses, los pacientes que digamos tienen otro tipo de indicaciones para la anticoagulación, por ejemplo, el estrés agudo después de una cardiomiopatía por estrés o una cardiomiopatía de tipo Takotsubo. Entonces, estos son pacientes que pues tienen una indicación de base y que por tanto, pues digamos, tendrían que salir
y pues considerar una descontinuación más prolongada. Perdón, son pacientes que no tendrían una indicación de continuar la terapia, qué pena, y digamos en nuestro paciente, si quieres darle la siguiente, André, sería específicamente en este contexto de la fibrilación auricular, el riesgo de, no, dale atrás, del CHA2-VASc por el riesgo del ACV. Esto, si el paciente tiene alguna de estas, pues saldría ya de una vez. Si no las tiene, entonces nosotros empezamos a valorar esta otra serie de factores, que pues se los dejamos acá por si los quieren revisar, y pues después subimos, digamos, un resumen de la charla de Instagram para que la puedan tener a la mano. Pues son factores que nos deben hacer pensar en de pronto retrasar todavía más el inicio de la anticoagulación, y en caso de no estar presentes, pues poder iniciar la anticoagulación una vez el paciente ya esté estable y siguiendo pues, los algoritmos que vamos a mencionar ahorita. Listo. Ahora sí, ¿en qué momento iniciarla? Y digamos que por qué es tan importante discutir esto, porque elegir un buen momento para retomar el uso de la anticoagulación nos va a permitir evitar dos cosas: prevenir los eventos trombóticos, que por supuesto pues, es la indicación de la anticoagulación, y minimizar el resangrado, que sería pues el riesgo de iniciarla demasiado temprano, pues de iniciarla en una dosis inadecuada y demás. Entonces, ¿cuáles serían algunas indicaciones a tener en cuenta? Un paciente que tiene un riesgo trombótico alto y un riesgo de resangrado bajo, nosotros lo que vamos a hacer es reiniciar la anticoagulación después de la estabilización y después de asegurarnos de que el paciente, tras su cuadro de hemorragia agudo, logró pues recuperar su hemostasia. Por otro lado, un paciente que tiene un riesgo pues, trombótico alto y un riesgo de resangrado alto, ahí nosotros entramos a individualizar la terapia y pues digamos que ahí ya habría que ver el caso particular del paciente. Ahora, ¿qué pasa con, digamos aquí es pues bastante particular, esos pacientes que tienen un riesgo alto de resangrado y una indicación absoluta para estar anticoagulados? Es decir, esos pacientes que no les podemos quitar el anticoagulante, pero que sabemos que ese anticoagulante puede estar contribuyendo a la hemorragia que están presentando actualmente. Lo que mencionaba la literatura es que pues se recomienda a dar una infusión con heparina no fraccionada. ¿A qué se debe esto? A que la heparina no fraccionada tiene una vida media más corta, que nos permite a nosotros, digamos que en caso de que el paciente se exacerbe el sangrado o que digamos que vuelva a sangrar después de una estabilización inicial, poder descontinuar la infusión y que en un tiempo corto, que la vida media es de 4 horas, si no estoy mal, nos permite, pues digamos, restringir esa anticoagulación. Además que tiene un antídoto pues, conocido, que es el sulfato de protamina. También nos proponen otras opciones, como sería el uso de dosis profilácticas, es decir, no dosis terapéuticas de anticoagulación, sino dosis profilácticas en estos pacientes que tendrían ese riesgo alto de resangrado. El uso de medidas no farmacológicas en el contexto de la fibrilación auricular, por ejemplo, considerar el cierre de auriculilla o en la trombosis venosa profunda, el filtro de vena cava inferior. Digamos que, por supuesto, estas son indicaciones en el paciente que más adelante pues ya se encontró, digamos que tiene un riesgo muy alto de resangrado que va a prolongarse en el tiempo. Por ejemplo, en el paciente con FA, pues que sería el caso de nuestro paciente, considerar el cierre de auricurillas. Si verdaderamente encontramos que la causa del sangrado de la hemorragia de vías digestivas bajas, pues se va a prolongar en el tiempo y nos contraindicaría a largo plazo la anticoagulación. Sería una buena solución considerar en ese cierre de auriculilla. Si quieres, dale siguiente. Y otra vez. Listo. Entonces, como tal, ya este es el algoritmo que nos propone la guía para determinar cuándo sería adecuado retomar la anticoagulación en el paciente. Entonces, si el paciente está dispuesto a tomar la anticoagulación, pues iniciarla y pues digamos establecer una discusión con él. Si no está, perdón, iniciar una relación médico-paciente si él no está de acuerdo con iniciarla. Si él está de acuerdo, pues valorar si va a necesitar una intervención quirúrgica de urgencia. Es decir, si es un paciente que nosotros sabemos que tenemos que pasar a salas de cirugía, pues es un paciente que sabemos que no puede estar anticoagulado o que pues debería estar, bueno, no debería estar anticoagulado con ciertos anticoagulantes, considerar una terapia puente y pues digamos que evitar iniciar la anticoagulación plena como se venía manejando hasta que ese procedimiento haya sido realizado. Si no es un paciente que tenga esta indicación, nosotros vamos a valorar si el sangrado ocurrió en un sitio crítico. Si fue así, tenemos que a valorar cuánto tiempo ha pasado. Si ya pasó suficiente tiempo para la anticoagulación, o sea, que para que el problema de anticoagulación asociado al sangrado se haya resuelto,
ya vamos a ver qué tenemos que hacer, pero si no ha pasado suficiente tiempo, debemos establecer un plan de manejo a largo plazo con el paciente y considerar otras terapias no farmacológicas o otras opciones no farmacológicas para reducir ese riesgo trombótico que pueda llegar a tener él, que sea, pues digamos, de indicación de estar anticoagulado, pero que en este momento, como sabemos que no ha pasado suficiente tiempo desde el episodio agudo que él presentó, pues no podríamos reiniciar la terapia. Dale el siguiente. Listo. Entonces, digamos que siguiendo con el algoritmo, si el paciente no tuvo un sangrado crítico, un sitio crítico, podemos considerar valorar el riesgo de resangrado. Si el paciente no tiene un riesgo de resangrado, no tuvo un sangrado crítico, no tuvo indicación de cirugía en este momento y ya, pues digamos, los pasos que ya valoramos, podemos considerar reiniciar la anticoagulación. Ahora, si el paciente tiene un riesgo de resangrado alto, nosotros tenemos que valorar qué tan fuerte es ese riesgo y, como les mencionaba ahorita, entrar a mirar un balance de riesgo-beneficio entre si el paciente, pues, que predomina más, básicamente, el riesgo trombótico que tiene o el riesgo de hemorragia, y ahí, pues, entrar a individualizar los casos para hacer un manejo adecuado. Dale la siguiente. Y ya, pues, este sería otro algoritmo que nos propone también la guía, que es muy similar al que ya acabamos de discutir. Dale la siguiente. Listo, ya con esa última explicación damos un poco de un cierre sobre la charla. Sin embargo, queríamos recalcar algunos mensajes que son importantes que se lleven para la casa en general sobre este tema de sangrado de origen no traumático. Entonces, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta es que en general en cualquier tipo de paciente que sea de sangrado de este tipo hay que estabilizarlo. Los ABCs, las medidas de soporte hemodinámico y la monitorización de los signos vitales mientras el paciente esté en urgencias. Ya después de eso, pues como sabemos, tenemos que hacer una buena anamnesis. Sin embargo, hay que hacer una indagación crítica específicamente sobre algo que nos dé más información sobre el origen de la hemorragia del paciente, sean los antecedentes médicos de este, los quirúrgicos y los farmacológicos, teniendo en cuenta, ya como hemos explicado en toda la presentación, los farmacológicos siendo muy importantes en aquellos pacientes donde estén en algún tratamiento anticoagulante. Y ya por último es la importancia en evaluar y clasificar el sangrado, ya que sabemos que basado en esto tenemos que continuar con los algoritmos de las guías para poder saber qué tipo de manejo se le va a dar al paciente teniendo en cuenta esto. Listo, y digamos que ya con eso pues culminaríamos la charla. No sé pues si tengan alguna pregunta. eh, Estamos pues, dispuestos a escucharlos y por supuesto con los especialistas que pues, nos acompañan el día de hoy. Hola, creo que Sara tiene levanta la mano. Sí, muchas gracias. Pues primero que nada, hablando sobre como lo del sangrado mayor o menor, pues yo me pregunté como en qué casos estaría indicado o no, pues evaluar la pérdida de sangrado con, por ejemplo, no sé, la hemoglobina, algo así por el estilo. O sea, como mirar la pérdida de sangrado, en qué casos estaría indicado o no, y bajo qué como parámetro se realiza, si utilizando, por ejemplo, pues una prueba pues, de hemoglobina o hematocrito o cualquier otro paraclínico, pero si me preguntas más que todo como dependiendo, pues yo sé que en esos momentos de urgencia no hay como mucho tiempo para poder realizar o mandar estos exámenes, pero sí quisiera saber como en qué casos podría yo mandar pues, a mirar como esa pérdida de sangre mediante estos paraclínicos, o pues si realmente no está indicado en ningún caso. Si quieren, yo les ayudo con eso. Entonces, Sara, digamos que hay dos escenarios, digamos que los más grandes. Un escenario que tú tienes un paciente que ya está hospitalizado y ya tienes paraclínicos previos, ¿no? Entonces tú ya puedes tener un cuadro hemático previamente, ya saber, o que tienes un historial previo, que tienes una hemoglobina de hace una semana, cosas así, ya tienes algo previo. Y te llega un paciente que se ve mal,
que probablemente está taquicárdico, que está hipotenso, probablemente ese índice de choque te da un poco más alto. Ya con esa referencia que tienes un índice de choque alto, que viene pálido, que probablemente viene con popó negro o viene con popó con sangre, lo ves sudoroso, lo ves somnoliento, ¿sí? Tú ya podrías ir sospechando un cuadro clínico y podrías ir sospechando que probablemente ese paciente esté en un estado de choque y si el motivo de consulta es tengo sangre en el popó, pues muy probablemente ese choque sea secundario a una hemorragia. ¿Sí? Entonces, si bien cuando entras, igual tú le tienes que tomar hemograma, función renal, lactato, gases arteriales, porque vas a enfocar ese paciente hacia, digamos que al manejo, ¿sí? Sin embargo, esos resultados, primero no los vas a tener en el momento, ¿sí? Tú tienes el paciente ahí al frente, tienes que hacer unas acciones para mejorar el estado del paciente y esos paraclínicos se van a demorar un rato en procesarse y en tener los resultados. Entonces, probablemente, si tenías una hemoglobina de 12, no sé, en lo que habíamos dicho, que era un intrahospitalario, que ya conocíamos la hemoglobina, y esta te sale en 8, pues ya tiene anemización de más de 2 gramos. O sea, ya podrías definir que es un crítico y tener un criterio, ¿sí? La otra forma es que tú no tengas información, como en la mayoría de los pacientes de reanimación, que uno tiene muy poca información, probablemente sea de otro hospital, no tienes historia clínica, etcétera. Entonces tú tienes una sospecha clínica, pálido, alteración del estado mental, diaforético, taquicárdico, taquipneico, em, viene por sangrado, viene por hematemesis, viene, sí, ya tienes una sospecha clínica. Entonces, si bien le vas a tomar los exámenes, pero en el momento para definir que probablemente ese paciente requiera una transfusión de sangre, sí, que probablemente está inestable porque está muy, tiene un índice de choque de 1, por ejemplo, poniendo un caso hipotético, puede que esos paraclínicos en ese momento no los requieras. Sí los vas a tomar, pero no los vas a requerir para tomar las acciones iniciales, ¿sí? Entonces, no sé si te responde un poco a tu pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. Yo quería agregar algo adicional. Tú preguntabas si nosotros contábamos con alguna herramienta en ese momento. Si bien no es el ideal, siempre que tomar un cuadro hemático tiene los gases arteriales, ¿sí? Puedes tomar unos gases arteriales a la cabecera del paciente y eso te da un estimado de cómo está esa hemoglobina. Lo otro, depende también del paciente. Entonces, hay unos, digamos que unos abordajes restrictivos y otros más permisivos. Si el paciente tiene alguna preexistencia, por ejemplo, alguna enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Entonces, digamos que el abordaje restrictivo habla que hemoglobinas de 8 gramos ya usted debería iniciarle transfusión de hemoderivados. Eso tiene una evidencia, una recomendación fuerte, ya independiente, digamos que incluso del nivel de hemoglobina, si el paciente está sintomático, bueno, todo lo que decía también ahí el doctor Navarro, pero agregando era eso puntualmente sobre los gases arteriales que tienes también como herramienta ahí a la mano. Listo, muchísimas gracias, doctores. Y, Bueno, qué pena, Vale, Alvarito. ¿tienes una pregunta? Sí, yo tenía una pregunta pues para del doctor especialista y pues la residente. Mi pregunta es en un contexto de un rural, nosotros hasta qué punto llegamos. O sea, o como qué criterios debemos nosotros tener en mente para poder hacer una remisión de manera oportuna, considerando que pues la mortalidad en estos pacientes es muy elevada. Entonces, no sé cuál sería nuestro mejor abordaje con esos pocos recursos que contaríamos, por ejemplo, en un escenario rural. Ahí es difícil porque digamos que tendrías que estar muy, o sea, saber en qué escenario de rural estás. Tú puedes estar en un escenario de un puesto de salud, puedes estar en un escenario de una atención básica, de una atención de segundo nivel o de una atención, no sé, tipo Clínica San Rafael, que ya tienes un escenario de alta complejidad. Y en todos puedes estar tú de rural. Si tú estás en un primer nivel, no tienes más recursos y tienes un paciente que lo ves taquicárdico,
y con una tensión bajita, pues el índice de choque en ese escenario es súper bueno, ¿sí? Porque solamente necesitas un tensiómetro y la frecuencia cardíaca y con eso puedes decidir si ese paciente requiere otras intervenciones adicionales, ¿sí? Entonces, si estás en ese nivel, en un nivel de tensión básico, pues tienes que iniciar una remisión a un nivel de tensión mayor para que le puedan tomar exámenes de sangre, para que puedan hacer cruce. ¿Sí? No vas a poderlo solucionar ahí, ¿sí? Entonces, tu algoritmo es no lo puedo manejar, paciente se ve grave, el paciente está taquicárdico, tiene un índice de choque que no me corresponde, ya, se va. Si estás en un segundo nivel, tú ya tienes más capacidades de manejar, probablemente así estés en urgencias, en los segundos niveles usualmente hay una sala de reanimación. Entonces ahí sí tú puedes estabilizar, mirar qué es lo que está pasando. Usualmente tienen banco de sangre, entonces si necesitas puedes iniciar una transfusión de sangre, pero tienes que remitir o tienes dos opciones. La primera, si tienes el recurso, tienes cirujano, tienes imágenes, pues organizas al paciente, lo enfocas, haces los manejos que requiere el paciente para su estabilización y para su manejo. Usualmente en un segundo nivel tú ya tienes cirujano, internistas, tienes especialistas, muchos segundos niveles ahorita tienen urgenciólogos, entonces puedes apoyarte en esa forma. Si no tienes el recurso, realmente, pues tendrías que remitirlo a un nivel de atención mayor. Y pues si ya estás en un tercer nivel, pues es un poco más fácil. Digamos que el abordaje del paciente y probablemente en un tercer nivel tú ya estés o lo esté manejando un especialista. Es muy raro que si tú estás de rural estés manejando un paciente que viene choqueado, que viene con inestabilidad hemodinámica, pero igual pues sería mucho más sencillo. Entonces el ambiente en el que ustedes... Listo, doctor. Muchas gracias. Ay. Bueno, de verdad, doctora, ¿va a decir algo? No, ya también para concluir, darles las gracias a ustedes, a Álvaro y Andrea. Los felicito. Eh, no sé si tengan más preguntas en el público, creo que ya también por tiempo, ya nos toca ir terminando. Pero pues si surgen preguntas, estamos ahí pendientes para responderlas. Total, cualquier pregunta que no quede resuelta ahorita, pues la pueden dejar también en el grupo del EMIG y nosotros se la hacemos saber a los doctores. ¿Listo? Y como dice Vale, sí, en nombre de la mesa directiva queremos darle las gracias a los expositores, a Alvarito de Andrea, a la doctora Vivian, a la doctora Laura y al doctor Navarro, por todo lo que nos compartieron el día de hoy. Y recordarle a los miembros activos del grupo de interés que mañana tenemos otra charla de gases arteriales con el doctor Aponte, para que pues todos puedan asistir. Gracias. No sé si el doctor Navarro iba a decir algo ahorita. Sí, no, doctores, muchas gracias. Excelente exposición. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me gustó mucho trabajar con ustedes y ojalá podamos seguir trabajando en otras oportunidades. Eh, ya, cualquier cosa, duda, pregunta, pues yo quedo atento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Que tengan feliz doctores. noche. Gracias. Gracias, chao.